Oigan, estoy aquí al lado de la Santa Cruz, de este retablo hermoso del Calvario, porque hoy desafortunadamente me toca hacer dos obras de misericordia que son tremendas. La primera, soportar con paciencia las debilidades de las personas, y luego de esto la otra es enseñar al que no sabe. Resulta que hice un TikTok o una cosa para la parroquia. Esto les va a parecer, eso va a ser muy bueno para todas las parroquias y para todos los fieles realmente, porque hay preguntas que son repetitivas, muy constantes, y ya llega un momento en donde uno explicarlo a tantas personas hace posible que la paciencia muchas veces sucumba ante esa cosa. Entonces vamos a soportar con paciencia las debilidades de los fieles, y obviamente vamos a enseñar, porque los fieles también necesitan enseñarse, y vale la pena tener en cuenta esto, vale la pena tener en cuenta. Vamos a hacer unas preguntas que son constantes. Estuvimos revisando algunos chats y algunas cosas con base obviamente en este TikTok, y pues obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta muchas cosas que se nos pasan de alto, pero como somos muy hábiles para juzgar, como somos poco pensantes, como no utilizamos realmente esto para darnos cuenta de las realidades, de las circunstancias, pues obviamente pues a nosotros nos toca guiarnos por un camino de Dios, y es algo que realmente vale la pena tenerlo en cuenta. Yo quiero empezar con una introducción que tiene que ver sobre el bautismo. Papitos, si ustedes quieren bautizar a sus hijos, ustedes tienen que ser muy conscientes de que el bautizo no solo es una fiesta, contratar padrinos, llevar unas jabas de cerveza, un pollito, o tener un buen regalito para un día en específico. Resulta que el ser bautizado a mí me cobija no solo para esta vida, sino para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Yo quiero que lo entiendan de esta forma: el que crea y se bautice se salvará, el que no crea y no se bautice no se salvará. No son palabras mías, son palabras de Jesucristo, y están enraizadas en lo que tiene que ser nuestra vida de fe. Si ustedes no son conscientes de que quieren tener una vida con Cristo, de que ustedes no quieren tener una vida con Dios, de que quieren hacer práctica su vida, ustedes perdónenme, pero no bauticen a sus hijos, porque esto implica realmente que nosotros realmente tenemos que tener esa fuerza para toda la vida, no para un momentico. No es solo venir un domingo a la misa, es el ser cristiano, el ser católico es mucho más allá, el ser bautizado es mucho más allá que un momento. Y obviamente el comulgar, el confesarse, el tener su matrimonio, el tener su confirmación y el tener obviamente su matrimonio, y el tener la unción de los enfermos va mucho más allá de lo que nosotros podemos presupuestar. No son momenticos pequeños en nuestras vidas, sino es toda nuestra vida en un momentico. Entonces yo quiero que se lo tomen muy en serio el asunto del bautizo, porque voy a poner un ejemplo que es muy light, muy soft, muy por encimita, que no da el condumio de lo que yo quiero decir. Pero muchas veces cuando nosotros somos hinchas de un partido, de un equipo de fútbol, nosotros vamos a ese equipo, nosotros compramos la camiseta, nosotros hacemos arengas de ese equipo, nosotros nos damos a puñetes con los del otro equipo, todo este tipo de cosas, pero cuidadito con mi fe no se meta, padre. Esas son unas cosas que son muy curiosas. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que hay gente, y el fútbol se volvió lastimosamente de personas que realmente tienen poco aquí, porque se dan a puñetes, porque no se dan cuenta que eso es una diversión. No es nada más, pero quieren que sus hijos sean del mismo equipo, y se ven los partidos, y se ven los comentarios, y se ven todo este tipo de cosas, y los escuchan por radio, y entonces son fanáticos y todas esas cosas, y entonces así no sepan de fútbol, ustedes van realmente y son súper hinchas de las cosas. Pues obviamente lo mismo pasa con lo que ustedes decidieron, escuchen bien.
Nadie los obliga a venir a la iglesia a pedir el bautizo. Ustedes lo hacen de forma espontánea y libremente. No hay sacerdotes persiguiendo a la gente para que se bauticen los niños. Ustedes lo hacen libremente. ¿Por qué? Porque ustedes decidieron que estar dentro de la iglesia, que el ser hijos de Dios es importante para sus vidas. Pero si yo no le doy la importancia que eso merece, pues no los traigan. Así de sencillo. Las cosas muchas veces cuando se dicen así de rudo, así de fuerte, es obviamente porque muchas veces nosotros hemos fallado en esta catequesis, pero a lo largo de los años, no solo este año, sino que nosotros realmente no le hemos dado a las personas la fuerza. Y acuérdense que obviamente una cantidad de movimientos sociales, por ejemplo, trabajo, por ejemplo, estudio, por ejemplo, estas cosas, pues obviamente hace que nosotros nos ocupemos en diferentes estadios de nuestras vidas, un poquitico menos en Dios o un poquitico más en Dios. ¿Cuándo poquitico menos en Dios? Cuando no lo necesito. ¿Cuándo más en Dios? Cuando lo necesito, cuando tengo cáncer, cuando tengo un problema económico, cuando me quedé sin trabajo, cuando me separo de mi mujer, cuando tengo un problema grueso, moral o psicológico, ahí sí, Dios sí vale. Pues eso no es el cristianismo. El cristianismo es todos los días y el cristianismo yo lo tengo que vivir todos los días. Entonces vamos a entrar a las preguntas de rigor. Y estas preguntas obviamente tienen que ver con una cantidad de situaciones muy particulares. Yo me acordé de las más, le pedí a la persona que me ayuda que se acordara de estas preguntas para mirar a ver si nos hacían falta algunas preguntas. Entonces, una que está muy fresca, y yo quiero decirles que está muy fresca porque esto lo conversamos con el señor arzobispo y con los sacerdotes de la vicaría, y había un sacerdote, no voy a decir su nombre, pero nos clarificó esto de una manera muy hermosa, muy hermosa. Dice 6 años que van a sacar un doctorado. Mi querido amigo, mis queridos amigos, quiero decirles, mis queridos amigos, que una persona para hacer un doctorado tiene que mínimo hacer 2 años en donde muy seguramente va a tener que estudiar todo el sábado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y que aparte de eso va a tener que tener en temas de investigación realmente temas muy profundos, y va a tener que hacer una cantidad de deberes. No estamos sacando un doctorado, queremos ser santos. Entonces tenemos santos como Carlos Acutis, que se dieron cuenta siendo jóvenes, que jugaban fútbol, que jugaban esto, que Dios era lo más importante en su vida, así de sencillo. Ojalá te volvieras doctor de la iglesia, porque gracias a los doctores de la iglesia nosotros hemos tenido una guía sana, una guía buena, una guía de San Roberto Belarmino, San Ignacio, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, porque si no nos estaríamos dando de apuñetes. No, querido hermano, escucha bien, son 6 años porque son 6 módulos, pero son 6 módulos que abarcan 2 horas o 1 hora, dependiendo de las parroquias, 2 o 1 hora máximo por semana. Si en el año tienes 52 semanas y le descuentas vacaciones, feriados, tienes aproximadamente 30 semanas. En eso están divididos los cuadernos, en 30 o 35 semanas o algo así parecido, en 35 semanas, en donde le vas a decir a tus hijos, aprende a conocer a Dios en 2 horas a la semana durante 40 semanas. Lo que quiere decir que en esas 2 horas, si sumamos 2 horas y que nos dan 24 horas al día, ¿cuánto sería? Entonces hagan las cuentas. Y entonces si yo me doy cuenta que eso tiene un resultado, resulta que tu hijo no está haciendo ningún doctorado, sino que está estudiando al año no más de 3 días al año. Eso sí, las catequesis durarán 24 horas, pero como nosotros somos flojos, pues entonces obviamente esas 2 horas se nos hacen un exabrupto, porque ¿cómo es posible que no? Es que no son 6 años metidos en un escritorio estudiando 8 horas diarias, no es así, no es como la escuela, son 2 horas a la semana que tienen vacaciones y feriados. Entonces, mi querido amigo, estás muy mal si te estás quejando por una catequesis que dura 6 años cuando no es cierto. Ahora bien, claro, cuando nos ofrecen una catequesis de $75, de $75 online,
en donde no te van a exigir absolutamente nada, como somos flojos y como yo les estoy enseñando y como yo estoy soportando con paciencia que somos flojos, pues entonces, y me doy cuenta de esto, entonces a mí me toca decirle, no, querido hermano, resulta que es que por aligerar las cosas, tú no vas a hacer una buena obra, porque resulta que es que si a ti una Coca-Cola, una Coca-Cola te cuesta $1.50 y si te ofrecen una Coca-Cola del mismo tamaño o peor, de mayor tamaño a un menor precio, de una Coca-Cola personal a 25 centavos, tú tienes que tener 2 dedos de frente para saber que te están engañando. Muy sencillo, así de sencillo. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa. Ahora bien, el cobro no es un cobro, estás utilizando salones de catequesis, baños, que toca limpiarlos, que toca hacerles mantenimiento, que toca hacerles cosas, y estás utilizando canchas deportivas en muchas iglesias, especialmente en la nuestra tenemos canchas deportivas que las pueden utilizar los niños en los momentos de recreo y todo este tipo de cosas, pero pues claro, obviamente como eso no lo ves, porque seguramente eres de esos que no va a misa, o seguramente esos que no se confiesan, que ya vamos a hablar de eso profundamente. Entonces, obviamente, mis queridos amigos, pues obviamente tener un juzgamiento o tener una palabra en contra, una palabra de decir, ustedes, ¿por qué? No es por qué, te estoy explicando. Son simple y sencillamente ni siquiera 3 días al año que vas a hacer. Entonces son 2 horas semanales que tienen descansos, que tienen vacaciones y que tienen feriados. Así que no son 6 años, mi querido amigo. Se dice 6 años porque el programa dura 1 año. Y ojo, y no es por recibir un sacramento. Resulta que es que en esos 6 años recibes 3 sacramentos, probablemente 4. Cuando hay personas que vienen a la catequesis y sus hijos no están bautizados antes de recibir la confesión o el perdón de sus pecados, tienen que bautizarse. Entonces recibirán el bautizo, recibirán la confesión, recibirán la primera comunión, eso en los primeros 3 años, y en los segundos 3 años recibirán al final de eso, recibirán el sacramento de la confirmación. Y entonces eso, sumado, serían en 6 años, 3 por 6, 18, serían 18 días. Lo que tu hijo va a estudiar, no para ser doctor, es para que sepa lo mínimo de Dios, porque lo máximo de Dios se lo tienes que enseñar tú, porque tú te comprometiste a eso en el día de su bautismo. Cuando el sacerdote te preguntó, ¿se comprometen a educar a sus hijos en la fe? Y usted dijo sí. ¿Para qué dice sí? Pues no diga sí, simple y sencillamente no lo bautice y ya está, no hay ningún problema. No hay ningún lío, pero yo tengo que tener en cuenta que yo me estoy jugando la vida eterna de mi hijo y me estoy jugando mi vida eterna. Por eso es que es importante. Entonces, mis queridos hermanos, ojo con esto. Luego de esto, ¿por qué cobran 20? Bueno, ya se los acabo de decir, porque ustedes utilizan salones y utilizan materiales didácticos y utilizan estas cosas. Yo quiero que entiendan que los 20 no alcanzan para pagar a un catequista ni nada de este tipo de cosas. Los 20 son solo como esto que respondió esta persona, que me gustó mucho. Es una ofrenda que se da, más bien es una forma de esto, no es un pago por este tipo de cosas. Yo estaba hablando ahorita con unas personas del colegio, con estas instituciones que son del gobierno, que no son pagadas, e incluso estas personas pagan más por las utilizaciones del colegio, porque siempre les piden que para limpiar las aulas, que para pintar las aulas, que no sé qué esto, que lo de aquí, que lo de más allá, que para el grupo que se va para no sé qué y que sí sé más. Pues hombre, tiene $20, incluidos los libros de catequesis. ¿Para qué? Pues obviamente es para un mínimo sostenimiento de este tipo de situaciones que llamamos catequesis, obviamente. Luego de esto, misa todos los domingos. Oye, pues la misa todos los domingos es una cosa que no se inventaron los curas. Eso se inventó Jesús. Santificarás las fiestas quiere decir que todos los judíos celebran entrado el sábado, el Shabbat, y lo celebraban hasta el primer día de la semana, que es el domingo, y lo hacían con cariño y con gusto porque habían visto las maravillas que Dios ha hecho en ti.
Lo mínimo que tú tienes que hacer en tu vida es regalarle una hora, ni siquiera regalarle. Dios te está regalando una hora de su valioso tiempo, porque es tiempo de Dios para ti, para que te salves tú. Pero claro, si tú no tienes este concepto, pues obviamente, si para ti la iglesia es una carga y es una pesadilla, ¿para qué te bautizaste? ¿Para qué te bautizaste? ¿Para qué vas a bautizar a tus hijos? Tienes que ser consciente de que te estás jugando la salvación. La salvación. Si no eres consciente, ¿saben por qué estoy aquí? Porque hoy, de verdad que le estoy pidiendo a Dios toda la paciencia del mundo y todo el amor del mundo para poder enseñarles estas pequeñas cositas lindas. Voy a misa porque me juego mi salvación, porque Jesucristo en cada misa se está ofreciendo al Padre por mí, en cada misa Él está muriendo por mí, porque yo soy borracho, porque yo soy iracundo, porque yo soy vanidoso, tengo gula, tengo envidia, tengo, bueno, y los 10 pecados capitales, lujuria, ira y todo este tipo de cosas. Por eso se está entregando por mí. Entonces que no es mayor cosa. Son 52 domingos al año. Es una hora, máximo 2 horas al año. 2 horas al año. No es nada para tu salvación eterna, por si la moscas. Es eterna tu salvación.